celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, pero también, antes que patrono de España, que es muy importante y siempre es una buena ocasión para meditar sobre nuestra patria, pero antes de eso es un apóstol, un evangelizador. Y creo que en este contexto que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, conviene fijarnos en algunas enseñanzas del hecho de que Santiago fue evangelizador para aplicarlas a nuestra situación. El Señor manda a sus apóstoles a evangelizar. Lo manda porque Él sabe y porque ellos que lo escuchan y obedecen saben que evangelizar, llevar Dios, el Dios revelado por Jesucristo a los hombres, es lo mejor para los hombres. ¿Por qué aquella gente tenía urgencia? Santiago Apóstol hasta el Finisterre, hasta las tierras de Galicia, hasta lo que entonces era el final del mundo conocido. ¿Por qué aquella gente tenía urgencia en ir a predicar en nombre de Jesús el mandamiento del amor de Jesús, toda la enseñanza doctrinal y moral de Jesús? ¿Por qué? Aquella gente era creyente, los apóstoles judíos, creyentes en el Dios de Israel, que era el Dios verdadero. Una revelación no completa, no conocían, por ejemplo, la Santísima Trinidad, pero era el Dios verdadero. Yahvé es el Dios en el que creyó Jesús, es decir, en tanto que hombre, en el que creyó la Virgen María, en tanto que mujer, hasta que después, con Pentecostés, o quizá en la enseñanza de su hijo, María recibió todo el mensaje completo que el Señor Jesús transmitía. Era el Dios de los judíos. Aquella gente no era atea, pero tampoco eran ateos los romanos, los griegos, o si nos vamos hacia el oriente, los persas, por supuesto hacia el sur, los egipcios. No estaban en un mundo ateo. Aquella gente era creyente. Sin embargo, la diferencia entre el Dios que predicaba Jesús, el mismo Dios verdadero, la diferencia entre ese Dios y las consecuencias morales eran tan grandes que todos, Jesús, por supuesto, el primero, porque para eso vino, pero también los apóstoles, después veremos al gran evangelizador que fue San Pablo, todos eran conscientes de que llevar el mensaje de Jesús era llevar la salvación. Conocer a Jesús era la salvación, aquí en la tierra y en el más allá. Y por eso la urgencia. Sin duda que desde el principio hicieron obras sociales. En aquella época, por ejemplo, no existían pensiones de ancianidad o de viudedad. Aparecen los Hechos de los Apóstoles que había un gran cuidado, donativos, atenciones a las viudas, porque eran la parte más débil en aquel momento en la sociedad. Es decir, siempre hubo una atención social. Pero la primera obligación, la primera misión, el primer objetivo fue evangelizar. Llevar el nombre de Dios, el mensaje de Jesús, la divinidad de Jesús y toda la ética que se desprendía de las enseñanzas de Jesús. Eso era llevar la salvación. Es como si hubiera una epidemia, ¿verdad? La epidemia del virus que estamos padeciendo, y apareciera la vacuna o la medicina curativa. Tenemos urgencia, que si no se lo llevo, y la tengo, y tengo en abundancia, si no se lo llevo, esa persona, ese niño, ese anciano, ese país van a morir. Tengo urgencia por evangelizar. Tengo el secreto de la felicidad y de la salvación eterna. Y me urge llevarlo. Eso es lo que ellos sintieron. ¿Eso es lo que nosotros sentimos? Cuando uno mira la historia, te das cuenta de que hay un momento en que en Europa, que era el crisol de las ideas, por lo menos del mundo occidental, se produce una ruptura. Hasta un cierto momento, todo el mundo era cristiano, acababa de llegarse a América y estaba empezando la evangelización en aquel continente, pero en Europa todo el mundo era cristiano. Bueno, y por tanto el cristianismo era algo natural. Pero ahí se produce una ruptura terrible con la llegada de la herejía luterana. Con el luteranismo se rompe esa unidad, por lo menos en la Europa occidental. Ya se había roto 5 siglos antes con Oriente, con los ortodoxos, pero en la Europa occidental todo el mundo era cristiano católico. Cuando se produce la ruptura con Lutero, no se produce de una forma amable, racional, dialogada, sino brutal, sangrienta, las guerras de religión.
Eso marca un antes y un después en el continente. A partir de ese momento empieza a sembrarse una sospecha alentada, además, promovida. La sospecha es: ser una persona de firmes convicciones religiosas es peligroso para la convivencia. Nos hemos estado matando durante 100 años en el continente por si tú eres luterano, eres calvinista, eres anglicano o eres católico. Lo que tenemos que hacer es dejar la religión al ámbito privado. Tú sé lo que tú quieras, pero no en el ámbito público. Y por lo tanto, ser creyente, no solo ser católico, luterano, sino ser creyente, se convirtió en algo, poco a poco, se fue convirtiendo en algo sospechoso. No era bueno, se pasó a decir es indiferente. Podemos vivir como si Dios no existiera. Esa es la gran tesis que se difunde sobre todo con la Ilustración. Dejemos a Dios al margen de la vida, reducido a la vida personal, pero no en la vida pública. Vivamos como si Dios no existiera, porque de lo contrario vamos a terminar de nuevo con la lucha, con la pelea, con la Inquisición, con las matanzas, con la quema de conventos, con la quema de herejes o con lo que sea. Dejemos a Dios al lado. Vivamos como si Dios no existiera. Después se dio otro paso, sobre todo con el marxismo. Dios es enemigo. No es indiferente. Primero Dios es bueno, luego Dios es indiferente. Tener fe es bueno, tener fe es indiferente, y después tener fe es malo. Tener fe es malo. El creyente es un subnormal, perdonad la expresión que aquí viene bien aplicada, no a una persona concreta, que ahí no estaría bien aplicada. El creyente es alguien que no es normal. El creyente es alguien que no desarrolla toda su potencia intelectual. Freud lo explica muy bien, ¿no? Cuando dice que tenemos unos complejos, por ejemplo, el de Edipo, y que lo subliminamos con la fe en Dios Padre, porque hemos querido matar al Padre. O Nietzsche, que habla del superhombre como aquel que no tiene fe. El superhombre es aquel que ya no tiene ninguna ligación con nadie. Es él mismo. No voy a dar más clases de filosofía del siglo XX. El opio del pueblo. La religión como enemiga, la religión como droga. Tener fe es bueno, tener fe es indiferente, tener fe es malo. Llevamos así ya más de 50 años, Imaginaos lo que esto está suponiendo en las generaciones de jóvenes que han perdido la fe, porque te martillean, te bombardean. Eres menos de lo normal. No desarrollas tu potencialidad intelectual. Eres tonto, vamos, ¿no? Tener fe es sinónimo de ser tonto. Bueno, pues hay que hacerse preguntas. Y hay que hacérselas ahora. Yo llevo hace mucho tiempo haciéndomelas, pero hay que hacérselas ahora. Porque este mundo no es un mundo de gente de fe, es un mundo de gente atea. Funeral de Estado por las víctimas. Ni un signo religioso, Ni un signo. ¿No? Todo aséptico. Nadie reza, un homenaje que, bueno, pues ahí está. Oiga, ¿por qué no se ha hecho un funeral de Estado en un país de mayoría católica con una santa misa? De hecho, se había celebrado una misa que afortunadamente participaron los reyes unos días antes en la Catedral de la Almudena. No, porque este es un país que es arreligioso. Es un país laico. Por lo tanto, como aquí hay gente de todo, hay que hacer un homenaje laico. Oiga, este no es un país religioso, ¿de acuerdo? Esta es la realidad, no es un país religioso. Saquemos las consecuencias. Y saquemos las consecuencias en este momento y con esta pandemia terrible. Por ejemplo, ¿por qué están los rebrotes? Hay que preguntárselo. ¿A qué se debe el rebrote? ¿Por qué? Cuando vino la pandemia fue culpa, lo digo claramente, fue culpa de que no supieron prever lo que ya estaba pasando. Los países que tomaron medidas adecuadas y no comprar cosas que luego no valían, esos países han salido mucho mejor de la situación. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió, manifestaciones que no tenían que haber sido permitidas, ocurrió lo que ocurrió, pero ¿por qué los rebrotes? Hay que preguntárselo, ¿a qué se debe? Si ahora ya todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe, la mascarilla, la distancia, el gel, todo el mundo lo sabe.
¿Y por qué entonces los rebrotes? Habrá casos, no cabe duda, los temporeros o algún caso distinto, pero la inmensa mayoría, lo dicen todos los días los periódicos, la inmensa mayoría se debe a las fiestas nocturnas de los jóvenes. Eso no significa que todos los jóvenes sean unos irresponsables. No es verdad. Hay muchos jóvenes responsables, afortunadamente, pero la mayor parte de los rebrotes están ligados al ocio nocturno. Aquí en el parque, las juergas de por las noches. Yo recién llegado de Roma, que llegué el martes, nada más llegar, mientras venía con el coche para la parroquia, un grupo de adolescentes a plena luz del día, ahí juntos, divirtiéndose. No es que hicieran nada malo, no, yo no vi que hicieran nada malo. No llevaba mascarilla ninguno. Es decir, esta sociedad sin Dios es una sociedad que ha fracasado y que fracasa. Para hacer frente a este reto, que no es el único, el problema económico es espantoso y es otro reto en el que se está fracasando. ¿Por qué? Porque a estos muchachos, a veces con gran sufrimiento de sus padres, que no son culpables, y otros con culpa de sus padres, a estos muchachos, ¿en qué se les ha educado? En lo que educa la sociedad sin Dios. Oye, haz lo que te dé la gana. Haz lo que te pide el cuerpo. Sexo, lo que tú quieras. Trabajo, si no te queda más remedio. Repito, no todos los jóvenes son así. Afortunadamente no. Y no podría decir es un porcentaje u otro. Pero ahí está la realidad. Repito, los rebrotes que en su mayor parte ligados al ocio nocturno. Barcelona acaba de cerrar durante 15 días el ocio nocturno y Madrid se lo está planteando. Es consecuencia de la educación dada por una sociedad sin Dios. Esta sociedad sin Dios que decían que era más democrática, porque si tenías fe no eras demócrata, porque ibas a exigir al otro que tuviera tu fe y lo ibas a exigir con las armas, como en el siglo XV o en el siglo XVI, y por lo tanto la democracia exige agnosticismo. Bueno, pues esta sociedad sin Dios es una sociedad peligrosa. No solamente en el tema del virus. ¿Qué ha pasado con los ancianos? ¿Han muerto? ¿Falta de responsabilidad en las residencias? No lo sé. Pero si había que tomar una opción, al anciano se le dejaba el último. Y ahora está la ley de la eutanasia a punto de entrar con este gobierno. Una sociedad sin niños, con una tasa de reposición desde hace muchos años por debajo de la media, fruto de una sociedad sin Dios. Creo que la lección que tenemos que sacar es la lección que tuvieron los primeros cristianos. Dios es mi Salvador, Cristo es mi Salvador. Lo mejor para mí, para mi familia, para mi patria, lo mejor para la sociedad es tener fe. No es verdad que Dios sea indiferente, no es verdad que se pueda vivir sin consecuencias, como si Dios no existiera. Y desde luego no es verdad que Dios sea enemigo del hombre, como nos lo han querido vender, y el opio del pueblo. El opio del pueblo son los medios de comunicación manejados por los que mandan. Eso es el opio del pueblo. Que a pesar de lo que está cayendo en todos los sentidos, la gente sigue votándoles. Eso sí que es el opio del pueblo. Nosotros tenemos fe y somos conscientes de que la fe nos da esperanza. Hay vida eterna. Va muy mal la economía, la salud, tienes personas amadas que han muerto, que están enfermos, tú mismo, va mal. Sin Dios sería peor. Lo sabemos y además lo gritamos. Sin Dios sería peor. Dios es mi Salvador. Dios es el que me da esperanza, es el que me da fuerza para aguantar, que no es poco. Y Dios es también el que me enseña cómo tengo que comportarme. Dios es mi conciencia moral. Y el que me dice, tienes que ponerte la mascarilla. Y no puedes estar corriendo riesgos o con el riesgo de contagiar a otros. Eso es Dios el que me lo dice. Esta situación de esta sociedad sin Dios está demostrando hasta qué punto esta sociedad es una sociedad frágil y en muchos aspectos inhumana. Dicen, el virus es un castigo de Dios. Yo personalmente no lo creo, pero sí que es una enseñanza y sí que es una advertencia. Y aquel pueblo que no es capaz de sacar lecciones de su historia,
está condenado a repetirla continuamente. Saquemos una lección de esta historia y gritémoslo a esa gente que piensa que son superiores porque no tienen fe. ¿A dónde te lleva tu ateísmo? ¿A dónde está llevando el ateísmo a esta sociedad? Estos jóvenes son jóvenes educados en el ateísmo. Repito, no todos, pero muchos. Y son jóvenes, ¿dónde está su responsabilidad a la hora de pensar en ellos mismos? Y sobre todo a la hora de pensar en sus papás a los cuales van a contagiar, o en sus abuelitos a los que van a contagiar cuando lleguen a casa. Dios es nuestro Salvador. Tener fe es lo mejor del mundo, lo mejor que nos ha podido pasar. Complejos de inferioridad por tener fe, ninguno. Hagamos un esfuerzo para no tener complejos de superioridad, porque puestos a tener uno de superioridad más que de inferioridad. Complejos ninguno, pero desde luego de inferioridad de ninguna manera. Tenemos fe, tenemos esperanza, hay vida eterna y tenemos leyes morales que aunque no las cumplamos a veces, porque somos pecadores, sabemos lo que tenemos que cumplir. Que Santiago Apóstol, que puso la semilla de la fe en esta patria, nos siga ayudando para que España sea siempre la tierra de Cristo y la tierra de María. Que así sea.